Buenos días con todos. Ya estamos en una sesión nueva de clase. Vamos a empezar con la asistencia. Hasta eso, mientras tomo la asistencia, se van conectando los demás compañeros que hace falta de ingresar. Isaías Andrade. Presente. Daniel Angulo. Daniela. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Presente. Ashley Chica. Presente. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Presente. Maybe Guaranda. Presente. Ah, no, perdón. Me equivoqué, disculpa. Lily B. Leighton. Lilibet Leighton. Jorman Limones. Presente. Ilter Loor. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Dara Muñoz. Presente. María Naula. María Naula. Nicole Olaya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Danix Ortiz. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Presente. Verónica Rivera. Verónica Isabel Rivera. María Rubio. Presente. Leslie Sánchez. Presente. Keila Sánchez. Presente. Keila. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Genesis Yunda. Presente. Y Wilson Castillo. Profe Ortiz presente. Presente. Wilson Castillo. Presente. Ya. ¿Quién ha sido nombrado? Ortiz presente. Ortiz. Naula. Danix. ¿Ya quién más? Naula, profesor. Naula.
¿Ya? ¿Quién más? Leighton. Lilibet. Sí, buenos días, gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Están todos? Están todos. Ya. Bueno, ya voy a guardar este archivo. A ver acá. Hoy día nos toca ver, de acuerdo a lo planificado, lo que es la determinación del producto y el nivel de precios con tipo de cambio fijo. Ya hemos visto lo que es las curvas ISLM con un tipo de cambio fijo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando existen algunos tipos de políticas económicas como el nivel del precio y nivel de producción bajo un bosquejo del tipo de cambio fijo. Entonces, vamos al contenido de la materia. Voy a abrir el archivito. Listo. Ya nosotros habíamos visto en la sesión anterior lo que es el tipo de cambio fijo, la curva de movilidad de capital y efectos en la política monetaria y fiscal. Ya habíamos hablado de lo que es el tipo de cambio fijo, en sí cuáles son las políticas macroeconómicas que se manejan en una nación. Habíamos visto los tipos de cambio fijo, que era el tipo de cambio flotante, habíamos conversado acerca de estos esquemas. Mencionábamos que a diferencia de una economía cerrada, las naciones pueden intercambiar activos financieros, pueden intercambiar recursos entre residentes de una nación y residentes de otra nación. Y mencionábamos también que este esquema es muy similar a lo planteado por Mundell y Fleming. Y mencionábamos que Mundell y Fleming trabajaba con lo que era la balanza de pagos, con el saldo que se refleja en la balanza de pagos, mientras que en el modelo ISLM nosotros le llamábamos movilidad de capital, que es básicamente la representación del tipo de cambio y su ajuste, el tipo de cambio con respecto al comportamiento de la oferta monetaria y de la cantidad de producción, la oferta agregada y la demanda agregada. Eso ya nosotros habíamos conversado un poco en el transcurso de las sesiones. Recordábamos también la relación de los tipos de cambio que ya habíamos conversado, que es el tipo de cambio real con respecto a la variación de los precios y el tipo de cambio, por decir, el tipo de cambio nominal, ¿no? Mencionamos hasta llegar a la función de demanda tradicional, que ustedes ya la conocen, que está dado por el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones netas, que no es nada más que la producción nacional. Y en función de esto, veíamos el comportamiento de la curva de la demanda agregada, y cuando la función de esta curva va a verse incrementada. Eso nosotros habíamos visto en la sesión anterior, lo que ocurre con el tipo de cambio fijo. Veíamos un ejemplo de qué pasa ante una expansión monetaria, ante un aumento en el gasto. Veíamos las dos condiciones, movilidad de capitales y lo que son una expansión monetaria y aumento del gasto. Ahora vamos a ver, seguimos en la unidad 2.1, vamos a continuar viendo lo que es la determinación del producto y del nivel de precios con tipo de cambio fijo. El objetivo, aprender a determinar el producto y el nivel de precios en una economía con tipo de cambio fijo. Recuerden que estamos hablando con una economía abierta. Ya lo que es economía cerrada ya no se toma mucho en consideración. Y recuerden que cuando estamos hablando de una economía abierta, la diferencia principal es que existen relaciones comerciales entre
residentes de distintas naciones. Por lo tanto, entra en juego lo que es la movilidad del capital, y con la movilidad del capital también se toman en consideraciones recursos como son las exportaciones, las importaciones, compra de activos, en fin. El texto guía en el cual nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de información es en el libro de Sachs y Larraín, el libro de Dorbus, de Blanche y el libro de Barber. Aquí vamos a encontrar algunas definiciones. Entonces, vamos a empezar con lo que es la determinación del producto y el nivel de precios con un tipo de cambio fijo. Primero, cuando estamos hablando de esto, vamos a analizar, o lo que se va a estudiar, son los efectos de una política fiscal y monetaria sobre el producto y los precios. Ya nosotros, cuando estudiábamos el modelo Mundell-Fleming, veíamos en qué consisten los efectos de una política fiscal y los efectos en una política monetaria. Veíamos para el tipo de cambio fijo. Aquí pudimos observar, o vamos a observar, de que sus efectos son, o ya lo vimos en la clase anterior, los efectos son los mismos, ¿no? Lo que cambia es el concepto de que en Mundell-Fleming le llaman balanza de pagos, y para el bosquejo de las curvas ISLM le llaman movilidad de capital. La función de demanda, partamos conociendo o estudiando con un poquito más de detalle, bajo estos conceptos de movilidad de capital, lo que es la función de la demanda. Sabemos, por definición, que la demanda está relacionada por lo que consume una nación más lo que invierte. Recuerden que el consumo está el consumo de las empresas y el consumo de los hogares y el consumo del gobierno. Y principalmente se lo relaciona al consumo del gobierno, de las empresas, y el consumo de los hogares. O sea, este es el consumo interno. La inversión, aquí también está relacionado a lo que invierten los hogares y lo que invierten las empresas, pero a nivel interno, a nivel país. Acá tenemos el gasto, que vendría a estar dado por el consumo que realiza el gobierno, y las exportaciones netas es todo lo que tanto la empresa como los hogares como el gobierno intercambian con el resto del mundo. Recuerden que el uso del dinero a través del tiempo tiene un costo, y más si estamos trabajando con diferentes naciones. Consideramos también de que la movilidad del capital no tiene mayores restricciones y que existe una diferencia cambiaria, es decir, entra aquí el juego, además de la tasa de interés que vamos a trabajar con la tasa de interés internacional, ya no es solamente la tasa de interés interna, sino la tasa de interés que se maneja en el mundo, y además de la tasa de interés, vamos a tener en cuenta, o hay que tomar en consideración, lo que involucra a la paridad cambiaria, es decir, los tipos de cambio. Y a esto constituye un bosquejo más profundo. Entonces, representamos esto en sus términos iniciales, donde la función de la demanda agregada va a estar representada, aquí vemos sus ecuaciones principales, por el consumo. Esta vez el consumo tiene una relación directa entre la cantidad de bienes que se producen en la economía, obviamente menos la cantidad de tributos que uno paga por producir esos bienes. Ustedes saben que todo, hay el impuesto a la renta, entonces la cantidad de impuestos que uno tributa por producir esos bienes dentro de su economía, más también analiza los factores con los cuales uno va a producir y para obtener financiamiento. Entonces, esto de aquí es la cantidad de recursos financieros que se van a obtener, una tasa de interés. Esto es el costo de financiarme con recursos externos. Estos son los rendimientos financieros, están incluidos el saldo de las exportaciones netas, lo estamos incorporando en este bosquejo, y el resultado que tienen las inversiones, ¿no? Está ligado con la tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué tanto va a pagar la tasa de interés local? A esto
las inversiones, que esta vez la inversión ya no va a estar ligada a la tasa de interés interna, sino que va a estar ligada al comportamiento de la tasa de interés internacional. Y por último, lo que decide el gobierno generar como gasto. Entonces, aquí tenemos esta misma función de demanda, la tenemos ya más sintetizada o más desmenuzada o expresada en un elemento un poco más detallado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte antes de continuar con la sección del análisis? ¿Alguna pregunta? Profe, en la parte donde es Q menos F, Ajá. en las dos, el F elevado también significa financiamiento. Es la tasa de interés. Es el costo del financiamiento en el tiempo. Acuérdense de matemática financiera. Lo que pasa es que acá lo estamos expresando a términos generales. Ay, aquí hay un error en la fórmula. Discúlpame, un error mío. Mil disculpas por el error. ¿Ya? Es el costo de producción, ¿sí? Es el costo de producción. Porque es este costo de producción aquí adentro es lo que yo voy a producir, es lo que yo voy a consumir de acuerdo a mis recursos disponibles. Y acá, en el caso de que yo me voy a endeudar, puedo decidir endeudarme con rubros monetarios nacionales o rubros monetarios internacionales. Y entonces, este costo de financiamiento está sujeto a una tasa de interés. No se le pone la tasa de interés I porque puede ser un costo de financiero nacional o puede ser un costo financiero internacional. Por eso se le pone F, que involucra el rendimiento que me va, o el valor que me va a costar consumir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y con respecto a esta parte. No hay pregunta. Bueno. Entonces, y aquí tenemos expresada la función de la demanda, pero ya conociendo en detalle cada uno de sus integrantes, ¿no? Ahora, a esta función la vamos a desagregar aún más. Vamos a considerar un factor que determina el nivel del gasto, es decir, la propensión marginal a gastar. Porque ustedes saben que la propensión marginal a consumir es simplemente de cuánto de lo que dispongo voy a decidir a consumir. De cuánto de lo que dispongo en tributos voy a decidir utilizar. Cuánto de lo que dispongo en tributos voy a decidir a gestionar en términos de intercambio. Cuánto de lo que dispongo de crédito voy a prestar. Entonces, cuánto de lo que dispongo para comprar en el extranjero voy a adquirir. Cuánto de lo que posee moneda en tipo de cambio estoy dispuesto a cambiar. Entonces, cada uno de estos rubros A es la propensión marginal del rubro al que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es segregando esta ecuación, estamos segregando para cada uno de sus términos. ¿Alguna pregunta para esta ecuación? ¿No hay preguntas? Profe, pero ahí tiene Q menos F, sería Q menos los tributos. Lo copié. Copié de la fórmula de arriba. Correcto, están pilas. Sí me gusta, que estén atentos. ¿Ya? ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta? Profesor, ¿será que puede especificar qué significa cada letrita en la parte de abajo? Por supuesto, si justamente a eso vamos a llegar. Primero, tenemos que Q asterisco es el nivel, lo que les mencionaba, es el nivel de producción del exterior. Ya G sabemos, primero QD es la demanda agregada, ¿no? Esto ya lo conocemos. A1, A2, A3, A4, A5, A6, vendría a ser que A, en realidad A es el nivel de propensión a utilizar el recurso. Por ejemplo, tenemos gasto. Los gobiernos normalmente gastan, que el gobierno del Ecuador me voy a inventar, no tengo la cifra en la mente, pero el gobierno del Ecuador podríamos decir de que gasta unos 3.000 millones de dólares
normalmente. Y la propensión a utilizar ese rubro con respecto al PIB está alrededor del 30%. ¿Ya? Entonces, ese indica el valor del A1. Es cuánto del total utilizo con respecto a mi producción total, a mi producción. Este de aquí. Aquí, de los tributos, cuánto de lo que obtengo de tributo, ¿sí? Corresponde respecto a mi producción nacional. Así, cuánto de lo que produzco, o de lo que vendo, esto sería la venta, porque esto es lo que produzco menos lo que impuesto, eso ya sería mi ingreso neto, con respecto a su tasa de financiamiento, yo utilizo. Entonces aquí estamos viendo cuánto de la demanda agregada me contribuye. Este es el factor, es la relación marginal a consumir de cada elemento. ¿Sí? De ahí tenemos R. ¿Quién es R? R es los precios relativos de los productos extranjeros. No es nada más que la tasa, el tipo de cambio real. Aquí estamos, simplemente lo que estamos haciendo en la función de demanda agregada, que sabemos por definición que es el PIB, y sabemos que es el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Esto es el PIB. Aquí lo que estamos identificando, ya estamos segregando, estamos ya hilando un poco más fino, donde el consumo ya sabemos que es una función, es una forma funcional que va a estar relacionado por las cantidades que voy a producir. De acuerdo a las cantidades que están en el mercado, yo puedo consumir. Y lo que me cuesta adquirirla con respecto a los ingresos, a los tributos, por eso se pone Q menos T. Acá también Q menos T con respecto a lo que me cuesta, si quiero destinar esa producción y no tengo los recursos y adquiero un financiamiento, entonces tengo que pagar por la parte del financiamiento. Entonces, esto es únicamente el costo financiero del uso del recurso. ¿Sí? Aquí está el uso del recurso como tal, y aquí está el uso del recurso, pero el costo financiero. ¿Sí? Acuérdense cuando estudiábamos matemáticas financieras, esto de aquí es el factor de la tasa de interés. ¿Sí? Es el factor de la tasa de interés por cada periodo, por eso es que no se capitaliza, porque aquí solamente estamos haciéndolo por un periodo, que es el periodo de análisis que se analiza, o sea, un dato por cada periodo, no se acumula. O sea, aquí no tenemos interés compuesto, no hay esa figura. Y la tasa de interés, que también, de acuerdo, nosotros vamos a tomar decisiones de consumo en función de la tasa de interés. Y aquí la tasa de interés ya no es la tasa de interés nacional, sino es la tasa de interés internacional. Acuérdense que nosotros poseemos la libertad de intercambiar bienes con otros bienes nacionales, con bienes internacionales, con residentes de otras naciones. Entonces, todo esto, bajo ese criterio, todo esto forma parte de la función de consumo. Y cuando estamos expresándonos o cuando estamos diciendo de que es la función de consumo, quiere decir de que mis decisiones de consumo van a verse afectadas por estos tres criterios. ¿Sí? Son tres criterios que toman en consideración mi decisión de consumo. Ahora, acá abajo lo que estamos ya expresando es es la ecuación. Si ustedes quisieran hacer un planteamiento regresivo, lo pueden hacer. Simplemente van a decir, a ver, mi función de demanda agregada, que es la función del PIB. Esta sería la función del PIB. ¿Cómo es el comportamiento? Quiero entender el comportamiento de mi función de demanda agregada bajo un bosquejo de tipo de cambio fijo. Quiero saber cómo ha sido el comportamiento histórico y cuál es la proyección que yo voy a tener hacia ese periodo. Bueno, simplemente lo que hago es, aquí, ¿quién es este G? Me voy a las cuentas nacionales y tengo el valor del gasto público. Esto es un vector. Este de aquí es otro vector que es el vector del PIB. Aquí tengo el vector del gasto público. Me voy, ¿cuánto es el nivel de impuesto? Entonces tomo el vector, lo genero, tengo otro vector aquí. Me voy, bueno, ya tengo el vector, tengo las cantidades de la producción. Ustedes ya tienen, eso lo tomamos también de las cuentas nacionales. ¿Cuánto ha producido en términos de... Esto de aquí es la producción del PIB. Entonces, tomamos, le restamos los impuestos
Y a esto le consideramos el nivel de rendimiento financiero que se ha utilizado en ese periodo, ¿sí? Entonces, para cada periodo hay un nivel de financiamiento. Aquí lo que habrá es que, el trabajito que va a tomar aquí es ver cuál es la tasa de financiamiento periodo tras periodo, si estamos haciendo para distintos años, y tenemos que hacer el cálculo individual. Tenemos esto, otro vector. Aquí es la tasa de interés internacional, entonces vemos la tasa de interés internacional año tras año, tenemos otro vector. Aquí tenemos que los niveles de productos de los otros países, es decir, vemos cuál ha sido el costo de los bienes nacionales con respecto al costo del bien internacional. Entonces, y eso también es otro vector, y acá lo que tenemos es el tipo de cambio real, que es de 1.25, 1.5, el valor que sea, de acuerdo a las monedas que se están analizando, y tenemos otro vector. Luego todos esos datos, se hace un modelo de regresión lineal múltiple, un modelo de regresión múltiple, perdón, y al momento que se hacen los modelos de regresión múltiple, aparece A1, aparece A2, aparece A3, aparece A4, aparece A5 y aparece A6. Y ahí nosotros tenemos que simplemente ver que la ecuación esté bien modelada, se corrigen algunos temas, cuando ustedes vayan a ver esto de econometría, ¿ya están viendo econometría por si acaso? Pregunto. ¿O todavía no están viendo la materia de econometría? ¿O ya la vieron? ¿Ah? En econometría 1. ¿Ya están viendo econometría 1? Sí. Están viendo, ¿y por qué parte están viendo econometría 1? Un poquito para tener idea. ¿Por dónde van? El modelo MCO. Mínimos cuadrados ordinarios. Ahí están aprendiendo a modelar, al calcular el alfa, el beta. Por ahí van. Bueno, ya no importa. Entonces, no están tan perdidos. Entonces, esto de aquí se lo hace por el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Es una regresión múltiple. ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes simplemente lo que lo ponen en un software, pueden hacerlo, eso se lo puede hacer en Excel, se lo pueden hacer en eView, se lo puede hacer en Stata, se lo puede hacer en Gretel, en el programa que ustedes deseen. Lo pueden trabajar. Y con eso, ustedes van a tener la ecuación del modelo, ¿ya? Que les permite determinar cuál va a ser el comportamiento para el siguiente periodo ante esta estructura de la demanda agregada. Ahí estoy hilando bien fino de cómo salen los valores que ustedes ven en las curvas, donde ustedes dicen, mira, aquí cuando les he explicado que las curvas suben, aumentan, esos son números, y esas ecuaciones son estas cositas. Lo que ustedes ven las líneas rectas, que en la vida real no son tan rectas, sino que son funciones canónicas, y al fin y al cabo el intercambio es mucho más complejo de lo que se ve. Pero lo importante es que ustedes tengan la herramienta y sepan cuál es el comportamiento que van a tener las principales variables ante ciertos efectos. Entonces, de ahí ya lo que viene en la práctica es simplemente interactuar todos los conceptos y bosquejar una misma definición. ¿Ya? Continuamos. Entonces, aquí lo que nos estaba preguntando María Rubio, los elementos que componen a cada uno de estos, que ya les voy a mencionar qué significa. Entonces, la demanda agregada, sabemos que QD es la demanda agregada, va a ser una función creciente de gasto del gobierno, ¿sí? El gasto del gobierno está compuesto por este rubro, esto es el gasto del gobierno, el ingreso disponible futuro, es esto de acá, se llama ingreso disponible futuro, el producto externo, me salté esto porque está negativo, ¿no? Porque estamos hablando que es una función creciente del producto externo y los precios relativos de los productos externos. Estos son variables. En cambio, también, al mismo tiempo, la demanda agregada es una función decreciente, ¿sí? Miren que aquí ya estamos considerando todos los efectos. ¿Cuándo va a ser una función creciente y cuándo va a ser una función decreciente? Va a ser una función decreciente respecto a los impuestos y a la tasa
de interés. Esta tasa de interés nos referimos a la tasa de interés mundial, no nos referimos a la tasa de interés local, porque cuando nosotros tenemos un excedente nacional, por ejemplo, una persona que ha generado bastante riqueza y tiene un ahorro, dice, ¿y ahora qué hago con mi plata? La quiero ahorrar, sí, pero mejor me resulta ahí ponerlo en un banco internacional, en un banco, no en el banco internacional, sino en un banco extranjero, y que tener en el banco local. Gano un poco más y mi plata, tengo la sensación de que está más segura, entonces prefiero hacer eso. Entonces yo ahí lo que hago es movilizar mis capitales. Y recuerden que estamos con el supuesto de que no hay restricciones a la movilidad del capital. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Miren cómo ya poco a poco estamos ya entrando en materia técnica, ya estamos viendo en aspectos muy específicos de lo que es el estudio de la curva ISLM. Ahora, este bosquejo lo vamos a ver cómo se representa gráficamente. ¿Ya? Ustedes, si ustedes hubieran visto por lo menos econometría 1, podríamos haber hecho un ejercicio práctico de esto, ya con los datos de las cuentas nacionales. Pero eso ya quedaría cuando hagan su trabajo de investigación de econometría. Ustedes pueden tomar estos datos, ustedes pueden tomar este modelo, plantearlo, ya tienen la base teórica, porque eso es una de las falencias que yo he podido notar muchas veces cuando se plantea un modelo. Plantean un modelo porque le preguntan, ¿en base a qué es ese modelo que has planteado? Y dice, no, se me ocurrió. Entonces, cuando para un economista los modelos, todo modelo que se plantea está amparado en una teoría económica. Entonces, aquí tienen un modelo que pueden trabajar y de esto pueden salir un montón de hipótesis. Ahí tienen tienen situaciones que pueden ver, ya lo vamos a ver con los distintos tipos de políticas que pueden existir. Y aquí sale un montón de aristas como no tienen idea. Entonces, veamos. Profe, Dime. disculpe, no sé si no lo escuché bien, pero en el desglose que usted hace de la fórmula, exportaciones netas no sale, o no sé qué, no escuché bien o algo. ¿Puede explicar esa parte? Ya, tú dices, es válida la pregunta. Exportaciones netas, ¿por qué no aparece aquí las exportaciones netas? Esa es tu pregunta. Sí. Ya, perfecto. Aquí, ¿por qué no aparecen las exportaciones netas? No es que no están. Las exportaciones netas, ¿qué son? Son compras que tú haces al exterior, ¿no es cierto? Y ya también las ventas que tú haces al exterior. Tú compras y vendes con el exterior. Pero recuerda que aquí estamos hablando de movilidad del capital. Tú cuando compras, ¿qué está saliendo? Dinero del país. Para entrar, ¿qué cosa? Bienes. Con esos bienes, en teoría, tú vas a hacer una producción que una parte se va a destinar al consumo y otra parte se va a destinar al extranjero. ¿Sí estamos claros hasta allí, Evelyn? Esa partecita. Me interesa que me sigan el hilo. Sí, profe. Ya. Entonces, ya sabemos que cuando hay exportaciones, cuando hay importaciones, compramos bienes del exterior. Lo mismo cuando hay exportaciones. Ahora, ¿qué sucede? Como hay un tipo de cambio, hay un tema que se llama el valor del dinero. De acuerdo al valor del dinero por la paridad cambiaria, yo voy a decidir cambiar dinero o no cambiar dinero para poder realizar una exportación o una importación. Entonces, toma en cuenta la tasa de interés. La tasa de interés que me resulta mejor. Si tengo moneda nacional, me resulta mejor endeudarme internamente o endeudarme externamente. Si quiero acaparar moneda, o en otras palabras, si quiero expandir la oferta monetaria, o si la quiero contraer, ¿qué me resulta mejor? Obtener endeudamiento externo o endeudamiento interno, o un mixto. Entonces, por eso, aquí nosotros consideramos la F como la tasa de interés, que no necesariamente es la tasa de interés internacional. Y en esta producción, esto es lo que se produce en su conglomerado total, es el consumo general. ¿De quién? Tanto de los factores productivos nacionales como los factores productivos
internacionales. En esta Q está considerado todo lo que produce la economía nacionalmente, como lo que produce la economía a través de las importaciones. Entonces, aquí lo estamos ya considerando todo el efecto de las importaciones netas, y para considerar y para tener el efecto que tiene el costo del dinero, porque al fin y al cabo, cuando tú vas a comprar un recurso en el exterior, vas a tener que pagar por ese recurso. Entonces, eso se traduce en costos financieros. Estos costos financieros los reflejamos en esta parte de acá. Por eso es que aquí consideramos el nivel de producción como tal. Acuérdate que si tú importas un producto, por ejemplo, si tú compras una cartera nacional, pagas un valor más un impuesto. Y si compras una cartera que es de una marca suiza, esa cartera te cuesta un poco más o mucho más. Es porque ahí estás pagando un impuesto. Estás pagando, además del IVA, estás pagando impuestos de consumos especiales, estás pagando tarifas de aranceles, el FODINFA y un poco de rubros que corresponden a los procesos de importación para bienes de consumo. Entonces, esto de aquí es la producción, o la parte de la producción extranjera que se importa. Y esto vendría a ser la parte de la producción nacional. Para la parte de la producción extranjera, hay una carga financiera relacionada que se lo analiza con un costo del dinero en el tiempo. Entonces, estos son la producción nacional, y este rubro es la producción extranjera que se analiza. Por eso tenemos 2Q con la tasa de interés. Entonces, aquí, al momento que ya lo estamos expresando en la forma financiera, ya estamos considerando el efecto de las exportaciones netas. Esto, acuérdate, cuando nosotros veíamos la balanza de cuenta corriente, encontrábamos 4 maneras para encontrar el saldo de la balanza corriente. Y una de esas maneras son los rendimientos financieros. Y recuérdate que en las expresiones de los rendimientos financieros se definían de la absorción y de las exportaciones netas, cuando decíamos ese despeje. Entonces, aquí estamos utilizando esas definiciones para encontrar lo que es la demanda agregada, se lo está incorporando en el modelo. Además de esto, en la parte de acá abajo, ya cuando lo segregamos, hacemos la distinción. Aquí estamos hablando de lo que se produce, y se queda en la nación. O sea, esto vendría a ser el costo de la producción nacional bajo el tipo de financiamiento que se considera, porque tú puedes tener financiamiento nacional o financiamiento internacional, pero estás haciendo producción nacional, ¿sí? Y pagas impuestos nacionales. Por eso se le pone una tasa de interés con la letra F, que es el costo del financiamiento. El costo, le restamos a eso el costo de la tasa de la tasa de interés internacional, por eso se la resta, porque aquí ya está considerada. Entonces acá la tenemos que restar. En cambio acá estamos considerando los bienes que se producen en el exterior e ingresan a la economía. ¿Sí? Por eso es que esta es la definición de la ecuación. Y en estos dos rubros, prácticamente en este rubro se está considerando el efecto de las exportaciones netas. Por eso es que ya no lo consideramos en la ecuación como el valor de exportaciones netas para la demanda agregada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Evelyn, ¿quedó cubierta la pregunta o hay algo más? Sí, profe, ahorita ya la entendí. Ya sé que está dentro en la parte del consumo. Ya ahora sí ya la entendí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten nomás, no tengan recelo de preguntar por muy ambigua que consideren que vaya a ser la pregunta que hagan. No hay pregunta tonta, por decirlo así, o pregunta ingenua. Pero, o sea, lo que preferible es salir de la duda por muy